Hola, soy Cheli Pineda Ferrer y vamos a empezar con la sesión 2 del curso de desarrollo en OpenRP o Odoo. Vale, empezamos revisando el índice. Primero vamos a ver cómo extender una ventana. Veremos que lo tendremos que hacer, lo podemos hacer desde la base de datos y también desde código. Luego veremos los tipos básicos. En la sesión 1 ya vimos cómo añadir columnas a nuestras clases y cómo se mapean al modelo, ¿vale? Y bueno, aquí vemos el resto de tipos básicos que no habíamos visto en la sesión 1, ¿vale? Veremos también cómo añadir un campo, cómo eliminar un campo y cómo modificar un campo. Luego lo complicaremos un poco más, veremos los tipos relacionales. Terminaremos viendo cómo crear una ventana nueva. Hasta ahora habíamos visto cómo modificar ventanas que ya existían. Y la internacionalización. Odoo soporta un sistema de internacionalización que nos permite pues generar traducciones para cada idioma y ciertas particularidades de cada país. Bueno, empezamos con extender una ventana. Como vimos en la sesión 1, las vistas se estaban guardando en base de datos. Entonces, como están guardándose en la base de datos, nosotros lo que podríamos hacer sería modificar directamente el registro de la base de datos en el que está almacenada la vista, y de esta forma estaríamos modificando la propia vista. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues si entramos en modo debug, tal y como vimos en la sesión 1, aquí tenemos varias opciones y nosotros podemos hacer cosas como, por ejemplo, editar la vista, ¿vale? La vista de formulario, que es la que estamos viendo. En este caso es la vista de formulario de la ventana cliente. Y si nosotros aquí, por ejemplo, estamos viendo el campo nombre, en alguna parte de la vista ese campo nombre debería aparecer, ¿vale? Que está aquí. Y vemos que está definido como un H4, ¿vale? Si yo quisiera hacer una modificación, por ejemplo, podría cambiarlo a un H1, lo podría hacer directamente aquí. Yo lo que estoy viendo en esta ventana es el registro almacenado en la base de datos. En el momento que yo lo modifique y lo guarde, lo que estoy haciendo es modificar el registro de la base de datos donde está guardada esta vista. Por tanto, a partir de ahora, cuando vuelva a leer la vista al sistema, la leerá con el valor H4, ¿vale? Si yo ahora recargo la ventana, automáticamente me ha cambiado, ¿vale? Esto tiene una ventaja, que es la que acabamos de ver. Yo en tiempo real, por llamarlo de alguna forma, puedo manipular las vistas, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, si yo hago un cambio en el código y reinstalo este módulo, este cambio que yo había hecho en base de datos, en principio va a desaparecer. Otro inconveniente es que si yo, por ejemplo, quiero exportar este cambio y llevármelo a otro sitio, no voy a poder hacerlo. De hecho, si yo empiezo a hacer modificaciones en la vista y mañana quiero llevármelas a otra instalación, en principio no voy a poder hacerlo. Tendría que llevarme todos estos cambios al código. Por tanto, nosotros en principio no vamos a hacer este tipo de cambios, sino que vamos a trabajar siempre desde código. Bueno, pues vayamos a los tipos básicos. En la sesión 1 vimos que para generar las columnas de nuestras clases y que luego estas se mapeen al modelo a través del ORM, lo que hacíamos es utilizar una clase que se llama Fields, ¿vale? Y que implementaba el patrón Factory. Vimos como, bueno, el Factory ya vimos que lo que hacíamos es dame una cadena de caracteres y me devolvía un char, ¿no? Dame un lo que sea y me lo devolvía. Y vimos el ejemplo justamente del char. Pues bueno, tenemos más tipos básicos. Uno de ellos es el tipo numérico. Bueno, veremos que hay tipos numéricos en los enteros y reales, los tipos booleanos, verdadero o falso, este que ya lo vimos, las fechas, y luego veremos un tipo especial que son las selecciones. Vale, pues veamos el código que necesitamos generar para cada tipo. Bueno, por un lado tenemos el de cadena de caracteres, que este ya lo vimos. El primer parámetro era la etiqueta, siempre teníamos que darle el tamaño máximo, y luego veremos que hay una serie de parámetros que son comunes a prácticamente todos los tipos, ¿vale? Pues si es requerido o no, si es solo lectura o no, y esto es una ayuda que nos aparece cuando pasamos el ratón por encima del campo.
aunque aquí aparece el obligatorio y read-only, solo lectura, como a true, esta combinación no se puede dar nunca, porque un campo que sea obligatorio no puede ser de solo lectura, porque si no, no le vamos a poder darle un valor y en consecuencia nunca va, al no tener valor y ser requerido, nos va a dar error. Bueno, tenemos también los tipos fecha, ¿vale? De nuevo le pasamos la etiqueta y bueno, en principio nada más. Solamente, bueno, vemos aquí que en este caso se le ha indicado que es un campo obligatorio, pero bueno, ya hemos dicho que esos son los comunes. Tenemos el tipo entero, de nuevo le pasamos la etiqueta y en principio tampoco necesita nada más. Y aquí vienen dos tipos que son un poco especiales. Por un lado el active, ¿vale? El active lo reconoce el propio sistema, es de tipo booleano, ¿vale? De verdadero o falso. Y lo reconoce el sistema porque hay un filtro por defecto en cada ventana. Si entramos en modo árbol, en modo rejilla, grid, ¿vale? Como suele decir en inglés, él nos está filtrando todos los registros que tengan a verdadero, a true, el campo active, en el caso de que exista, ¿vale? Luego, el campo state también es un poco especial porque veremos en varias ventanas que manejan estado. Y aparte vemos que este es de tipo selection, ¿vale? No es un tipo básico, sino que es un tipo un poco diferente, que es el de lista cerrada, en el que esta lista solamente puede recibir una serie de valores que nosotros le predefinimos, ¿vale? Un ejemplo sería, por ejemplo, el del sexo, que podría ser o masculino o femenino, pero no puede aceptar ningún otro valor fuera de esos dos. Bueno, pues en el caso de los estados pasa algo parecido. Nosotros tenemos una serie de estados y no queremos que acepte ningún valor que esté fuera de ese conjunto de estados. ¿Cómo se define? Pues bueno, primero tenemos que ver que aquí hay un corchete y aquí un cierre de corchete, por tanto lo está definiendo como una lista de Python. ¿Y esta lista de Python qué elementos tiene? Pues tiene una serie de tuplas que se definen entre paréntesis, ¿vale? Cada tupla tiene una combinación de clave de valor, en el que por un lado tenemos el valor que se va a guardar en la base de datos y en el otro la etiqueta o el valor que nosotros vamos a ver a nivel de interfaz de usuario, ¿vale? Dentro de la lista. Nosotros veremos, por tanto, en la lista los valores borrador y confirmado, pero cuando se guarde en base de datos se guardará draft y confirmed. ¿Ok? El siguiente parámetro es la etiqueta y luego aquí tenemos los típicos parámetros que ya habíamos visto. Por último, comentar que hay un segundo atributo de la clase, que es _defaults, que como vemos es de nuevo un diccionario, y en este diccionario podemos definir el valor por defecto que queremos para cada columna, ¿vale? En este ejemplo lo que le estamos diciendo es que la columna state por defecto va a tener el valor draft. Ok, sigamos. Bueno, ¿cómo añadiremos entonces un campo a una de nuestras ventanas? Ya lo vimos en la sesión 1, pero los pasos a seguir, en resumen, sería pues detectar la clase que soporta nuestra ventana, ¿vale? Al final nuestra ventana por debajo tiene una clase y esa clase está mapeada a través del ORM a una tabla y tendremos que saber cuál es esa clase para poder añadir el nuevo campo a esa clase. Por tanto será una nueva columna de la clase y al mapearla a la base de datos será una columna en la tabla, ¿vale? Lo siguiente que haremos, como ya vimos en la sesión 1, es utilizar la herencia para extender la clase y añadir la nueva columna. Y bueno, y en principio, como también vimos en la sesión 1, el ORM se ejecutará y hará la magia de añadir la columna a la base de datos y tener disponible la nueva columna en nuestra clase. Bueno, pues vayamos a un ejercicio y el ejercicio consiste en añadir un nuevo campo llamado marca al modelo que da soporte a la ventana producto y bueno, tendremos que preguntarnos de qué tipo debe ser este campo, ¿vale? Y a qué clase hay que añadirlo. La clase ya vimos que a través de la herramienta debug de la interfaz de usuario nos va a dar pistas y el tipo lo tendremos que decidir nosotros, será una decisión de diseño. ¿De qué tipo pensamos que podría ser un campo que represente la marca de un producto? Pues bueno,
pensarlo y vemos luego vemos la solución. Hasta ahora.